Miren, no me resisto a presentar, aunque los que me conocen ya han visto esta diapositiva diversas veces, este cuenta kilómetros que lleva 40.000 kilómetros. Un coche con 40.000 kilómetros es un coche todavía casi nuevo, ¿no? Pero fíjense, si ustedes llevan en su cuenta kilómetros 40.000 kilómetros, ya han dado una vuelta al planeta, porque el planeta en su circunferencia tiene solo eso, 40.000 kilómetros. Mis alumnos de geografía y de ciencias ambientales que han de saber algo del planeta, algo, no van a estudiar química analítica ni van a estudiar filosofía, sino que su objeto de estudio es el planeta. Cuando en el primer día de clase les pregunto ¿qué dimensiones tiene el planeta en el que vivimos?, se admiran, se quedan maravillados de que solo tenga 40.000 kilómetros. Todos nosotros, todos ustedes han dado ya varias vueltas al planeta sin darse cuenta, todos. Y los taxistas que llevan 300.000 kilómetros, es frecuente que han dado ya muchas vueltas al planeta con el mismo automóvil sin darse cuenta. Y en ese planeta de los 40.000 kilómetros vivimos 7.500 millones de humanos cada día consumiendo recursos, cada día generando una ingente cantidad de residuos. No es raro pensar que alguna afección, algún efecto habrá en nuestra casa, en nuestro planeta. Miren, como este es un público, ustedes son un público selecto, ilustrado, voy muy rápidamente a mencionar que hablamos de sistema climático ya. No solamente hablamos de clima, sino sistema climático. Y aquí en la comarca del Maresme, a la que aludiré con frecuencia, tienen ustedes una de las partes del sistema climático, que es el mar. Tienen la atmósfera, por supuesto, tienen también la superficie emergida, estos bosques, esta serralada litoral. Esas son las 5 componentes, la biosfera, los bosques, y una más que queda lejana, la Antártida y Groenlandia, los hielos de la criosfera. Nos queda lejana, pero tiene su efecto sobre el planeta. Son 5 componentes naturales: atmósfera, hidrosfera, la biosfera, la superficie emergida y los hielos lejanos, remotos. Pero a mí me gusta añadir en el centro de este esquema, que procede de una de las fuentes básicas para nosotros, que es el IPCC, me gusta añadir una 6ª componente. En el centro de todo esto ya nuestro sistema climático tiene la 6ª componente. ¿Cuál? Nuestro propio sistema socioeconómico. Ya somos capaces, esos 7.500 millones de humanos, cada día consumiendo y cada día contaminando, somos capaces de alterar, de dejar huella, efecto en las restantes componentes del sistema climático. Y la primera manifestación de eso, la más visible, es el calentamiento global, l'escalfament global, el global warming. De eso no tenemos duda, como veremos a continuación. Es decir que ya desde hace unas décadas y ya entrados en el siglo XXI, los humanos empezamos a dejar huella, no localmente, que siempre lo hicimos. Aquí donde está Mataró, siglos atrás, el terreno era diferente. Intentamos aprovechar, acondicionar nuestra vida aprovechando los recursos del medio, localmente. Pero estamos afirmando que ahora ya nuestro impacto es global, planetario. Miren, de todos esos elementos hay uno, de esas 5 componentes, 6 como he dicho, hay una muy importante, el océano. Porque el agua es entre las sustancias naturales la que tiene mayor calor específico, decimos, en física así muy elemental. Al agua le cuesta calentarse y le cuesta enfriarse. Ustedes lo experimentan aquí, en las playas del Maresme. En junio todavía está fresca el agua y en cambio ahora septiembre, ya metidos en otoño, todavía el baño es agradable. Al agua le cuesta calentarse y le cuesta enfriarse. Por lo tanto, el agua es un gran acumulador de calor y termorregula los climas. Si comparamos Mataró con Vic, el invierno de Vic es mucho más crudo que el de Mataró y el verano a veces la temperatura se dispara más en Vic que en Mataró. El contraste día y noche es más grande en Vic que en Mataró. El mar termorregula el clima, atenúa las variaciones térmicas. ¿Y qué impacto tiene en el planeta? Pues lo que hicimos mal décadas atrás y lo que estamos haciendo ahora mal con nuestras emisiones contaminantes durante décadas seguirá teniendo su efecto. Es decir, que el calentamiento observado
seguro que continuará durante décadas, aunque mañana mismo dejáramos nuestro automóvil, aunque mañana mismo dejáramos de emitir esos gases de efecto invernadero. El sistema climático y en particular el océano tiene mucha inercia. Y me gusta poner esta metáfora ya conocida del transatlántico. Cuando un transatlántico llega a puerto, si en el último momento lleva una trayectoria errónea o una velocidad que no es la correcta, no hay nada que hacer, porque es una masa flotante con mucha inercia, no lo podemos detener, va a chocar contra el muelle. El planeta tiene ese comportamiento inercial, no es una barquita que con un palazo podemos girar completamente su dirección. Por eso, desde el mundo del derecho ambiental, que es una rama hoy día en progreso importante, se alude con frecuencia al principio de cautela o de precaución. Si tenemos la sospecha, aunque solo sea sospecha, de que un efecto nuestro en el medio pueda tener consecuencias negativas para la vida o para nuestros bienes, precaución, alto, stop. A menudo, ya cada vez más, los jueces ante un delito ambiental invocan este principio de cautela o de precaución. ¿A qué nos obliga? A actuar, tal como dice el lema de esta reunión, actuar con urgencia. Miren, ¿de dónde nos viene el conocimiento, así con estos comentarios de contexto que les decía antes? ¿De dónde nos viene el conocimiento sobre el cambio climático? Pues lo tenemos agrupado en esos informes IPCC, ese panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC. El último que vio la luz fue en 2013-2014, fue el 5º informe. Ahora se está elaborando, está ya en una fase avanzada de elaboración, el 6º informe IPCC. Lo más importante, diríamos, el resumen para políticos, los que han estado sentados aquí en la mesa, o quizás algunos de ustedes, alcaldes de sus municipios, diríamos que es esto que yo marco aquí en rojo. El calentamiento del sistema climático, de ese sistema climático que hemos descrito así brevemente, se dice en el informe con esa palabra, con ese adjetivo, es inequívoco. Ya en ciencia no dudamos de que el planeta se ha calentado y que el país tiene una temperatura más alta que 30 años atrás y que el Maresme también y Mataró también. De eso ya no tenemos duda. Incluso en los ámbitos negacionistas, cada vez más reducidos, aunque todavía muy incisivos, admiten que el planeta se ha calentado. Porque tenemos sobre la mesa un conjunto tal de datos, tal cantidad de datos, de evidencias, de las estaciones meteorológicas convencionales, de las que aquí los hombres del tiempo del Maresme pues analizan día a día, de los satélites meteorológicos que están también cada día están tomando información de la superficie, que no podemos negar es calentamiento. La atmósfera y el océano se han calentado, el hielo y la nieve ha disminuido, el nivel del mar ha aumentado, algo importante para esos 52 kilómetros a los que aludía el presidente del Consell Comarcal, y las concentraciones de los gases de efecto invernadero que están en la raíz del problema han aumentado, como verán. Miren, pero esto que decimos tiene que ver con la acción humana, con esos 7.500 millones de habitantes. Pero el clima siempre cambió en el planeta. El cambio climático no es una novedad. La novedad será que por primera vez a lo largo de la historia de esos 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra, la causa por primera vez es diferente. En el pasado, causa de cambio climático, la constante solar, que no es constante del todo, el Sol tiene mayor o menor actividad dependiendo del momento. Hay fases solares, hay manchas solares, hay una dinámica interna en el Sol. El volcanismo también. Después de las grandes erupciones volcánicas está la cantidad de material, de ceniza, de material volcánico inyectado en la alta atmósfera, en la estratosfera, que se reduce la transparencia óptica de la atmósfera, llega menos radiación a la superficie y baja un poquito la temperatura del planeta. La última gran erupción no fue esta,
la del volcán aquel islandés, que hace unos pocos años, unas pocas primaveras, alteró la navegación aérea en Europa, porque el penacho de la erupción afectaba el nivel de vuelo de los aviones. No, esta fue una pequeña erupción, en esta imagen tan bonita, ¿no? La última grande fue la del Pinatubo, en las Islas Filipinas, a comienzos de los años 90 del siglo pasado. Se vio como la temperatura durante un par de años bajó ligeramente. Y en el pasado geológico hubo momentos de mucha mayor actividad volcánica y otros de menos actividad volcánica. Por lo tanto, insisto en este detalle de que el cambio climático no es una novedad. A lo largo de la historia geológica, por causas naturales externas, sobre todo solares, internas también, actividad volcánica, actividad geológica, el clima ya cambió. Pero ahora la novedad es la causa. Y ahí los ámbitos negacionistas que se resisten y que son muy combativos en Internet y que nos ponen de chupa de domine, nos atacan a veces de una forma sin misericordia en el anonimato de Internet, todavía defienden probablemente pues respondiendo a algunos intereses ocultos de que esto es natural. Esto es natural. Y la ciencia ha demostrado que no, que tenemos una participación sustancial en el calentamiento actual, que somos, como yo les decía, la sexta componente ya del sistema climático. Miren los últimos datos sobre el gas que está detrás, el más importante, hay otros, detrás del calentamiento, el CO2. El CO2 ha rebasado el nivel de las 400 partes por millón. Quizás algunas personas de ustedes no les diga mucho este dato, una parte por millón es muy pequeñita, en efecto, pero no es tanto la cantidad absoluta como la capacidad que pueda tener un compuesto químico, un elemento químico de alterar el medio. Hemos sobrepasado ese techo de las 400 partes por millón en el mes de agosto pasado a partir de datos instrumentales fehacientes. Existen ya desde mediados del siglo pasado. La primera estación que controló este asunto está en el corazón del Pacífico, en Hawái, en el Mauna Loa, y su gráfica, diríamos que para su comentario sobran las palabras. Ha continuado aumentando el CO2, un gas de efecto invernadero que se desprende, lo emitimos cuando quemamos combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas natural, obtenemos provecho, energía, movemos nuestro automóvil, pero al mismo tiempo se desprende CO2. Ya tenemos casi 407 partes por millón y sigue aumentando, no tiene pausa. Y este es uno de los causantes del calentamiento. Esto ya se sabía hace más de un siglo. Ya un químico llamado Arrhenius a principios del siglo XX ya nos advirtió: si aumenta la concentración de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera, se calienta el planeta. Y si disminuye, se enfría. Este es el último dato disponible que ayer pude recoger para ustedes. ¿Y cuál ha sido el efecto en la temperatura global del planeta? Pues miren, el último IPCC nos dice que la temperatura del planeta estudiada a partir de redes de estaciones meteorológicas desde mediados del siglo XIX, en estas gráficas tenemos un siglo y medio largo, ha aumentado en 0,85 grados centígrados. Claro, alguno de ustedes puede decir, bueno, 8 décimas, 9 décimas de grado centígrado no parece mucho. En efecto, no parece mucho en el día a día, desde el momento en que entramos en este archivo comarcal hasta que salgamos, la temperatura en Mataró habrá aumentado más que 8 décimas en el transcurso de la mañana. Pero a nivel planetario, a nivel global, un incremento próximo a 1 grado en ese periodo temporal es un aumento sustancial. Y lo sabemos porque los estudios paleoclimáticos, los que reconstruyen el clima y los ambientes del pasado, ven que esos cambios, comparados con los que ha habido, con esos cambios naturales, tienen una entidad, una tasa importante. Ya ven que los últimos años son los más cálidos de toda la serie.
En la mitad superior tienen año a año, en la inferior por década. Las últimas 3 décadas, cada una de ellas ha sido más cálida que la precedente. Y seguimos viendo elevar la temperatura. 2016 fue el año más cálido desde que hay registros instrumentales. Batió el récord, que ya lo había batido 2015. 2017 no lo batió, pero se quedó muy próximo, muy cercano. Y seguirá, como verán luego ustedes. Otros cambios observados, bueno, no nos vamos a referir a los hielos del Ártico, pero ustedes saben que las potencias limítrofes del océano glaciar ártico se están posicionando porque sus especialistas, sus técnicos, aunque Trump no crea en esto, la NASA, la no americana, unos grupos de expertos increíblemente avanzados en la temática y con muchos recursos económicos saben que quedará libre de hielo una ruta para atravesar el Polo Norte a finales del verano boreal, en el mes de agosto y sobre todo en septiembre, y permitirá la navegación comercial, y para ir de Nueva York a Japón no habrá que bajar por el Atlántico en latitud, atravesar el Canal de Panamá y el anchísimo Pacífico que tiene más de 10.000 kilómetros allí, sino que se podrá hacer un viaje mucho más corto a través del Polo Norte, con el impacto ambiental también que de eso se pueda derivar, no todo es bueno, pero fíjense, eso es un indicador extraordinario, el hielo que tiene un comportamiento también bastante inercial. No nos vamos a referir a eso, pero sí al aumento del nivel marino. El aumento del nivel marino a nivel planetario son 3 milímetros por año. No parece mucho. Algunos de ustedes, alcaldes o divulgadores científicos, hombres del tiempo, tendrán que transmitir algún tipo de preocupación a la población del Maresme, de sus municipios, por el aumento del nivel marino. Y si les dicen que el mar sube 3 milímetros, la población dirá, ¿y a mí qué? ¿No? 3 milímetros. Si voy a la playa con una ola de metro y medio, yo me atrevo. Pero 3 milímetros en un año, incluso algo más. Desde el Estartit, Josep Pascual nos está diciendo 4 milímetros. Pues 4 milímetros en un año no parece mucho, pero son 4 centímetros en una década y serían 2 palmos en un siglo. Y eso es mucho. Eso es mucho por la erosión que eso produce en las playas, el problema de la arena, que ustedes lo van a vivir y lo viven y lo van a vivir con más intensidad aquí, o el problema también en algunos casos de la salinización de los acuíferos próximos al mar, próximos al litoral. Bueno, imágenes tienen muchas. Si ustedes acuden a Internet verán un catálogo de imágenes espectaculares, solamente una. Miren, en 1909 uno de aquellos glaciares de Alaska, cuya lengua entraba en el mar, en el 2004 ha habido que puntear la lengua porque había desaparecido. Son elementos robustos que indican que ha habido un calentamiento en el planeta y eso ya es admitido de forma general. Y el agua que ustedes tienen aquí delante del Maresma, el agua que en esta época del año, de ahí la importancia de la componente marina, con una temperatura a veces bastante alta después de un largo y asoleado verano, es uno de los requisitos, no el único, pero uno de los ingredientes para que pueda haber diluvios en otoño, como corresponde a esta comarca. Es solamente un ingrediente. A veces ha habido aguas cálidas en otoño y no ha habido grandes temporales, grandes tormentas, grandes aiwats, porque se requieren otros ingredientes del comportamiento de la dinámica atmosférica, pero el mar ahí cálido es potencialmente un combustible a punto de caramelo para que produzca efectos de lluvias intensas. Bien, la temperatura, según datos del Estartit, de esa persona admirable, de Josep Pascual, desde los años 70, en que monta cada semana en su barquita, va a las Illes Medes, para no medir la temperatura de las aguas afectadas por el litoral, sino ya dentro del mar, ha aumentado incluso a 80 metros de profundidad. El que el agua haya aumentado de forma, lo he comprobado, estadísticamente significativa a 80 metros, eso es un dato muy robusto. En superficie que el agua haya aumentado su temperatura, bueno, pero es que a 80 metros también lo ha hecho. Eso es un dato sustancial que nos está hablando una vez más del calentamiento global. Bueno, ¿y cuál es la causa? Dice el quinto IPCC, es sumamente probable, y en lenguaje de la ciencia eso significa, como pongo en el margen inferior derecho,
es una afirmación estadísticamente con un nivel de confianza igual o superior al 95%. Son los umbrales con los que trabajamos en clima. Es sumamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante de ese calentamiento al cual les estoy haciendo referencia. Y nuestra certidumbre sobre la causa antrópica, la causa humana, la sexta componente, ha aumentado. Miren, tercer IPCC 2001, probable. Cuarto, 2007, muy probable. Quinto, 2013-14, sumamente probable. Ha aumentado la confianza. Y hay un consenso generalizado en el mundo científico de que el calentamiento, por supuesto, es una nueva realidad, pero es que además estamos nosotros detrás de esta nueva realidad. Con estudios de colegas, Manola Brunet, que ahora es jefa de la sección de climatología de la Organización Meteorológica Mundial, profesora de la Universitat Rovira i Virgili, ella tomó los 22 mejores observatorios españoles y estudió la evolución de su temperatura. Esa trenza son las evoluciones de todos los observatorios y esa línea más gruesa que hemos añadido, la evolución conjunta. Pues podemos decir que la evolución térmica en la península ibérica ha sido paralela a la planetaria. Recordamos la planetaria allá arriba, pequeñita, ha sido paralela. Los últimos años son, sin duda, los más cálidos de toda la serie instrumental. Y en Cataluña el Servei Meteorològic de Cataluña, el Meteocat, también ha analizado, y aquí tiene una serie desde 1950 hasta 2016. Sin duda, los últimos años también son los más cálidos. El comportamiento es paralelo al planetario. Y si avanzamos un poco más, miren, les he puesto Mataró, perdónenme, pero busqué por la NOAA americana, ese gran centro de investigación, ofrece un interactivo en Internet, coloqué la flechita lo más próximo posible a Mataró. Realmente los datos que toma la NOAA no son exactamente de Mataró, son de Barcelona, etcétera, próximos a Mataró, y me da esta serie formidable, tan bonita, desde 1880, reconstruida a partir de esas, diríamos, de esa geoestadística, ¿no? Y por supuesto, también los años más cálidos de la serie se acumulan en las últimas décadas, en los últimos decenios. ¿Cuál es la tasa de aumento para todo ese periodo? 0,11 grados centígrados por década. Es decir, 1/10 por década. Es 1 grado neto cada siglo. Es mucho eso, lo que está ocurriendo. Les tengo que añadir aquí, aprovechando esta diapositiva, que el Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo donde nos situamos, está dando una señal paralela a la planetaria, como les decía, pero con una tasa ligeramente más alta que la media del planeta. Es un hot spot, es un área pues con unas características geográficas que está ahí acumulando calor, por decirlo de alguna manera. Y para un punto en el que tenemos el hecho extraordinario de una serie magnífica, sin una sola laguna. Yo, como climatólogo, cuando encuentro una serie climática sin lagunas, para mí es un tesoro. El Observatorio Fabra de Barcelona, desde 1914, tiene datos. Analicé los primeros 100 años y, sin duda, la temperatura también fue aumentando con ese tramo final, como los años más cálidos. ¿Cuál ha sido la tasa en Barcelona? ¿Y tiene interés para Mataró? Claro, Barcelona, con su área metropolitana, pues unos 3 millones de habitantes, Mataró más pequeñita, pero más de 100.000 habitantes, pues resulta que la tasa en Barcelona, lo ven ahí en negro, 1,7, superior a la planetaria, porque claro, en Barcelona está el calentamiento global más la isla de calor, y aunque el Observatorio Fabra queda fuera de la ciudad, del continuo urbano, nota que a sus pies hay una gran área metropolitana. También en el centro de Mataró tienen ustedes una buena isla de calor, y lo notarán quienes acuden de la periferia al centro en una noche de invierno. Notarán una temperatura más confortable en el centro de la ciudad. Pues sí, y miren, aquí podríamos sacar a relucir uno de los riesgos que comporta el calentamiento. Han oído hablar ustedes de las noches tropicales. Tienen muchas en Mataró, En Barcelona tenemos muchas más. Tenemos más de 90 al año, noches en que la temperatura mínima queda por encima de 20 grados centígrados, noches difíciles para conciliar el sueño, si además la humedad es alta. Pero es que tenemos noches ya con más de 25 grados. Este verano pasado en Barcelona hemos tenido 12 noches que llamamos
por ponerles un nombre que tiene otros significados, noche tórrida. Más de 12 hemos tenido. Y aquí también han tenido ustedes alguna noche tórrida. Son noches que tienen un efecto en la salud humana. Se ha demostrado que la mortalidad y la morbilidad aumenta mucho en esas jornadas que tienen noches tórridas. Los cuerpos se debilitan, especialmente en las personas mayores o con enfermedades crónicas. Está demostrado, y este va a ser uno de los riesgos futuros del cambio climático. Sobre la lluvia hablaremos algo, hemos de matizar mucho. Si la temperatura ha sido muy contundente, en la lluvia voy a ser muy prudente. En todo caso, para el conjunto de la península ibérica se ha modificado, ha variado el patrón estacional. Para el Maresme no, sigue siendo el otoño y lo seguirá la estación más lluviosa, sin duda. Pero para el conjunto de la península ibérica, fíjense en esos tonos rojos, esos tonos marrones que estaban ceñidos 30 años atrás, 30 años bastante atrás, estaban ceñidos a la costa oriental de la península ibérica, desde la frontera con Francia hasta Murcia, máximos otoñales. Pues bien, en los últimos tiempos, los últimos 30 años, hasta donde hemos podido, ese color rojo se ha trasladado hacia el interior de la península ibérica a costa de los máximos primaverales. Parece como si la influencia de un Mediterráneo caliente fuera hacia el interior, de ese Mediterráneo que hemos visto con las series que se va calentando. Muy bien, y ahora proyección futura. No tenemos la bola de cristal, aunque esto lo parezca, es una foto de ojo de pez, ¿no? Pero sí que tenemos modelos climáticos que nos dan proyecciones climáticas y es la herramienta, diríamos, más solvente de que disponemos. Hablamos de proyección, no de predicción. Predicción meteorológica para mañana, para el fin de semana, pero proyección climática, porque no tenemos todas las variables. ¿Qué haremos? La sexta componente. ¿Adoptaremos prácticas sostenibles o en cambio seguiremos como hasta ahora, consumiendo de forma desmedida, bulímicamente? ¿Qué haremos? Depende de nosotros el futuro climático. Veamos, para el conjunto del planeta, ese quinto IPCC nos da este abanico de proyecciones. Hacia arriba, el planeta se va a seguir calentando, es aquel transatlántico que no podemos parar, entre 1 grado más, que ya es mucho, o en el peor de los casos, casi 4, no me lo imagino. Sobre la lluvia, en un planeta cálido llueve más que en un planeta frío. ¿Saben por qué? Porque se refuerza el ciclo del agua. En un planeta cálido se evapora más agua y luego ha de retornar en el ciclo del agua. Por lo tanto, en conjunto va a llover más, pero la dinámica atmosférica da lugar a lo siguiente, con datos de la NOAA americana, va a dar lugar a que donde ven ustedes verdes y azules, la lluvia será más importante, latitudes altas de ambos hemisferios y Ecuador. Pero donde ven un tono café con leche, latitudes tropicales, subtropicales, la dinámica atmosférica va a dar lugar a menos precipitación. La tendencia aquí en el Maresme va a ser a una reducción pluviométrica y hemos marcado un poquito la posición, ¿no? Veamos, proyecciones. Empecemos por la Agencia Estatal de Meteorología, seguiremos por el Servei Meteorològic de Catalunya y acabaremos con aquel informe, el tercer informe del canvi climàtic de Cataluña que tuve la oportunidad de coordinar. Pues miren, veranos mucho más cálidos, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Fíjense que meses centrales del año, julio y agosto, especialmente en el interior, eso es consistente, coherente físicamente. En el litoral tenemos el mar, que en este caso amortigua el aumento térmico. Veranos mucho más cálidos, inviernos algo más suaves. Sobre la lluvia, reducción. En todo el territorio nos dan estas proyecciones para finales de siglo. Y el Servei con el horizonte del 2050 también coincide. La temperatura en esta gráfica hacia arriba, sin pausa. Mientras que en la lluvia, una gran variabilidad. Ya partimos de un país, de un territorio en que la pluja no s'aplourà, en que la variabilidad pluviométrica es muy elevada. Hay una tendencia a la reducción, se observa, pero no es muy sustancial. En todo caso, no podemos esperar que llueva más. No podemos esperar igual o quizás menos. Un juego, en uno de los
mapitas que producen algunos centros de investigación de cara al gran público, dicen ¿qué ocurrirá? ¿A qué clima se parecerán las grandes capitales europeas a finales de siglo? Pues Londres irá al centro de Francia, París irá a Toulouse, Oslo se irá a Copenhague, Madrid se irá a Melilla y Mataró. El viaje pues a la Costa del Sol. Si quieren hacer este viaje a finales de siglo, si aquí tenemos un promedio de 16 grados centígrados de temperatura media anual, pues 2,5 más será la temperatura de Málaga. Bien, con el impacto que esto, lo digo de forma irónica y de forma graciosa, pero esto tiene un enorme impacto, ¿no? Muy bien, TARSE informa sobre el canvi climàtic de Catalunya. Sí, el vam presentar a principis de l'any 2017, el vam elaborar durant 2 anys, va ser un gran projecte en el que vam pretendre analitzar l'estat del clima, l'evolució de les variables climàtiques en les darreres dècades i també les projeccions futures en el cas de Catalunya, parlant tant de les seves bases físiques, fonaments físics i també en relació als sistemes naturals, sectors econòmics també, sistemes humans. És un informe independent, jo vaig tenir cura que fos independent científicament, l'àmbit d'estudi és Catalunya, tot i que en aquest tema del canvi climàtic no hi ha fronteres, per tant hi ha referències al context global. Intentàvem ser, d'alguna manera, força exhaustius, mai es pot assolir ser exhaustiu del tot, però intentant també tenir una mena d'interès per servir al territori, al país, als ciutadans. Qui el va impulsar? El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, avui aquí present un responsable de l'oficina, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i també aquell grup d'experts en canvi climàtic, aquí tenim també algunes persones del grup que jo ara de moment coordino. Molt bé, quantes persones van participar? Doncs més de 140 autors. No és gens fàcil coordinar un llibre amb 140 autors. Va passar per el filtre de revisors, com l'IPCC. Vam intentar reproduir una miqueta. Va ser com l'IPCC català, abusant una miqueta del llenguatge. Però intentaven que tinguessi la suficient garantia de qualitat. Després algun company dirà si vam assolir aquests objectius. 44 revisors aliens al redactat que feien una revisió estricta i després vam atendre les qüestions, els comentaris, tot això, persones procedents de centres de recerca, d'universitats i fins i tot també d'algunes unitats tècniques de l'administració pública. Té 24 capítols i a més té un epíleg final. Estan estructurats en 4 parts, que són les bases científiques, la part més física, sistemes naturals, qüestions d'ecologia, ecologia continental, etc., sistemes humans, des del turisme fins a la indústria, des dels residus fins a altres sectors econòmics. I per últim, una part petita de governança i gestió del canvi climàtic. Bé, ara, d'una forma ràpida, per no interferir en la següent ponència, aquí en vermell, a més, he remarcat el més destacat. Si ja m'avisen que em queden 5 minuts, doncs prometo en 5 minuts acabar i... Molt bé, doncs bé, s'ha incrementat la temperatura a Catalunya per dècada 0,23 graus. Ja havíem parlat una miqueta d'una mica més de 2 dècimes. L'augment previst fins a mitjans de segle, 1,4 graus, és molt, és molt, des de finals del segle passat fins al 2050, 1,4 graus més, és una quantitat molt estimable. En canvi, sobre la pluja, des de 1950 fins ara, 2014, ha disminuït una miqueta, però aquesta disminució no és estadísticament significativa. Jo m'atreveixo a dir aquí, avui, 28 de setembre del 2018, que a Mataró plou ara el mateix que 100 anys enrere. A veure, i ara matitzo.
més o menys el mateix. No podem trobar una disminució estadísticament significativa, però és cert, com després diré, que els darrers 20 anys han estat particularment secs. Dels 20 anys darrers, en el 80%, per tant en 16, la pluja ha quedat per sota de la mitjana. Per tant, alguna cosa tindrà que veure amb el que estan patint els boscos, alguna cosa tindrà que veure. Bé, disminució de la precipitació de cara al 2050, així apunten les projeccions. Què més coses? Riscos més importants, onades de calor, ja he parlat, i d'altra banda, la duració de les ratxes seques, les sequeres també, s'entreveu com un dels riscos més importants, aquests dos. I si em diuen aiguats, tempestes, que són molt impactants, a veure, d'una sola tempesta, com la de l'altre dia, aquella que de Granollers crec que va passar aquí al Maresme, espectacular, no podem dir res sobre el canvi climàtic, no la podem vincular, atribuir al canvi climàtic. Ha de ser l'acumulació de casos com aquest tipus els que ens parlaran d'un canvi. Mira, una dada, sí, puntual, ja no tenim cap glacera a Catalunya. Tenim al Bes d'Iberri una petita acumulació de glaç, però ja coberta per roques. Ja no ens queden glaceres. Hem d'anar al Pirineu de l'Aragó per tenir unes petites glaceres. És una dada més. És una dada més. Més coses. Condicions previstes apunten a un augment del nombre d'incendis forestals. Bueno, les condicions són favorables. Seran favorables. Una temperatura més alta. Bueno, tot i que no plogui o que plogui el mateix, una temperatura més alta fa que hi hagi més evaporació, que se sequi més terra, la vegetació. Més coses, futura escassetat d'aigua com un factor comú al conjunt de Catalunya per a aquestes condicions. Disponibilitat de recursos hídrics, aquí ens parlarà molt probablement el Josep Mas, disponibilitat s'han reduït o es reduiran. Més probablement en unes comarques que en altres, però reduccions estimables, importants. Al litoral es parla d'un 22%, amb aquest horitzó de mitjans de segle. Altres coses, el 21% de les platges, segons els nostres, aquí està el Vicenç, requeriran actuacions addicionals pel seu manteniment, per mantenir la sorra en el conjunt de Catalunya. En els 52 quilòmetres de la comarca, probablement també una quarta part, una cinquena part, requeriran actuacions. És una dada impactant per una comarca amb tot el front marítim que tenen vostès. Pèrdua lenta de la matèria orgànica, aquí ens parlaran també, augment de l'aridesa, erosió, efectes sobre els organismes i els ecosistemes, ens parlaran amb més detall, no voldria trepitjar. La mar s'està escalfant, ja hem parlat. El mar augmenta, sí, 4 mil·límetres any, hem dit alguna cosa al respecte. Avancem més, reducció probablement de la pluviometria, reducció progressiva, diem, i augment clar de la temperatura. Això pot comportar un increment del rec. És normal que sigui així. El canvi climàtic provocarà una disminució de les captures de pesca. Sí, es parla fins a un 20% a finals d'aquest segle XXI. És una dada més. Què hem de fer? Impulsar l'energia eòlica, per suposat. La fotovoltaica, per suposat. Desembre del 2015, Acord de París. Què és el més important de l'Acord de París? No apostarem més pels combustibles fòssils. Així es resumeix París. Clar, no entrarà en vigor, i ja ho veurem, fins al 2020. Fins al 2020 ja ho veurem, perquè un president d'un estat potent del món ha dit que ell no vol fer res al respecte. Bé, els residus, el tractament de residus en els dipòsits controlats emeteix molt de metà i gasos d'efecte hivernacle. En canvi, podem dir que la recollida selectiva redueix la petjada de carboni. El turisme de sol i platja està garantit. No pateixin aquí els alcaldes de Calella, està garantit. Més encara, podem dir que una de les poques
pocs efectes positius del canvi climàtic en el conjunt, diríem així, d'Espanya, seria que s'ha desestacionalitzat el turisme. Ja no està concentrat en el juliol i l'agost, perquè l'abril és molt bo per un nòrdic, i el setembre i l'octubre. I arribem a la castanyada en mànega curta, i per a un nòrdic o un centreeuropeu són unes condicions meravelloses. El turisme de neu és un altre tema, no ens toca, però patirà. Bé, l'increment de la mortalitat amb les onades de calor hem parlat, important. I les malalties tropicals, aquelles endèmiques del tròpic, arribaran? Sí, hi ha hagut algun cas de transmissió local, aquí no, a l'Aragó, en el 2010, de malària. Bé, arribaran, però jo crec que els serveis públics i privats de salut poden perfectament contenir l'arribada d'aquestes malalties tropicals. Per mi és més les onades de calor, l'efecte en la salut. Pràcticament per acabar, aquests dos mapes són molt importants, de l'Agència Europea del Medi Ambient. En el de l'esquerra tenen l'increment de la temperatura general per tota Europa, tant més gran quan més al nord. I en canvi la pluja a la dreta, Europa es dividirà en dues parts molt clares. I els meus col·legues climatòlegs nòrdics em diuen, ja en el meu país, a Suècia, ha augmentat la pluja. La part blava, centre-Europa, nord d'Europa, augmentarà la pluja. La part sud, l'Europa mediterrània, la tendència, les projeccions són cap a la minva de la pluja. Aquí hi ha unes conclusions, perquè això quedarà per vostès. El més important, per al Maresme, continuaran en les pròximes dècades la clara tendència creixent de la temperatura i una certa reducció pluviomètrica. Augmentarà l'aridesa. També les onades de calor i les sequeres. En canvi, no variarà l'estacionalitat de la pluja, que la tardor continuarà sent l'estació més plujosa. Per acabar, què hem de fer? Parlarem tota la jornada de mitigació, reduir emissions i d'adaptació, adaptar-nos a les noves condicions per disminuir el risc i a vegades per aprofitar les noves oportunitats. Moltíssimes gràcies.